In Cuba, there is only one political party, the Communist Party, or PCC, Partido Comunista de Cuba. Um, if the citizens do not like the Communist Party, they are in big trouble because the government doesn't care. You cannot even be, you cannot even start a new party like a socialist party. You're not allowed. The only party that is allowed is their party, and everybody, all humans, they don't think the same way. Um, Me, for example, I don't like the Communist Party, so if I was living in Cuba, I would be considered a dissident if I decided to speak up. So people are not happy, obviously, in Cuba because um, you cannot, um, you have no right to protest, you have no right to do anything that the government doesn't want you to do. They have a total control of the population in every single aspect. Even when they say that they have opened up and they're doing this and that, they still have total control. And whatever for example, they let you do something now, and in 1 week they don't like it, and that's it. Whatever they let you do before, they don't let you do anymore. Living in Cuba is very hard because you don't even feel um, you feel like you are in a prison in a way because they dictate everything that has to do with your life. It's a really uncomfortable situation, and to me this is the real new world order already set up in Cuba. um, I'm going to show you a video about people in Cuba giving their opinions, and this video is filmed. It's clandestine. It's not allowed in Cuba, but people do it anyways. So I'm going to show you the video with the opinions of some people in Cuba about having other political parties. Al llegar al poder, Fidel Castro instauró en Cuba un sistema de partido único, haciendo copia del modelo comunista soviético, desechando las promesas de democracia que había hecho antes del 1 de enero de 1959. Veamos qué piensan los cubanos sobre este modelo político 5 décadas después. ¿Cree usted que en Cuba debería existir la diversidad política? Sí, cómo no. Sí. La diversidad política, el pluripartidismo, es la esperanza de los pueblos. Realmente es donde los pueblos pueden elegir a quien ellos crean que tienen mejores proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de hace 55 años que nos tiene sumidos en la pobreza, en la miseria. No tenemos esperanza. Sí. ¿Y por qué? Porque bueno, yo creo que todo el mundo tiene una forma de pensar y cree en su ideal. ¿Por qué? Le da derecho a todos los cubanos a expresar su opinión, a tener, a no ser reprimidos, a poder expresar lo que sienten. ¿Cree usted que en Cuba debería existir la diversidad política? Sí, como que no. Tiene que existir porque si seguimos así como estamos en este gobierno, que no existe la diversidad política, estamos mal. Se tiene que existir esa diversidad para poder prosperar, para poder elegir nuestro propio presidente y hacer nuestras propias masas. Sí. ¿Por qué? Porque los comunistas piensan de una forma y los que no son comunistas piensan de otra. Todo el mundo no piensa igual. Cuba es un país más del mundo, así que debe existir la diversidad política igual. Todo el mundo tiene derecho a pensar no sé, tener su libertad de expresión y su libertad de conciencia
pensar en la política que le cuadre a cada cual. ¿Cree usted que en Cuba debería existir diversidad política? Sí, claro, cómo no. ¿Por qué? Porque así existiría el derecho a que existieran diferentes partidos para así tener el derecho a pensar diferente y expresarnos diferente y no ser discriminados. La libertad claro que sí debería existir. ¿Y por qué usted lo piensa? Porque aquí debería existir una libertad para que todo el mundo exprese lo que siente. Debe existir como en todos los países. Claro que debería existir diversidad política porque cada ser humano defiende sus ideas a lo que él cree que es lo injusto, como es lo que está pasando en este sistema que nosotros vivimos, que ellos no aceptan que hay una oposición y entonces acaban con los opositores, no los reconocen, le dan golpe, que todo el pueblo lo sabe. Si hubiera un partido que se reconoce, que si hubiera un partido que ellos lo reconocerían como opositor, fuera más parejo y los mismos opositores tuvieran más derechos. Millones de gente no está de acuerdo con este comunismo, con este sistema, pero hay que aceptarlo porque es una dictadura y no hay derecho a pensar diferente, porque cuando piensas diferente te tienen como gusano, te tienen como que no estás con la revolución y hay que pensar como ellos piensan, si no eres mal criado, eres mal visto, te dan golpes, te maltratan, no tienes vida en este país. Sí, ¿Por qué? porque cada cual tiene derecho a pensar diferente, a no ser discriminado y tiene derecho a tener su propio partido. Sí, debiera existir diversidad. No, posible. En otro país, Pero la debiera existir. debiera existir. Porque es un país que hay todo, pero todo está no viene presionado. No hay libertad. Se dice que hay libertad para los cubanos, pero los cubanos pueden hacer lo que les da la gana. Si fuera que pudiera dar, por ejemplo, lo que quisiera, decía, me voy para un país, no pasó nada, pero aquí, ¿cómo tú vas a salir de aquí? Y si te cogen, te meten preso. Y si sabes, ya tú sabes lo que te espera. Hay que aguantar, no hay otra cosa. A pesar de que el régimen afirma que el modelo que se ha impuesto goza del apoyo popular, ya lo ven, el pueblo opina de otra manera. Reportó para ustedes desde la provincia de Santiago de Cuba, Magalis Rivaflecha Revilla, UNPAD.